Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así también tiene estudios en maestría en Derecho con mención en Civil, Comercial y doctorados en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Dejo con ustedes al doctor Garazatúa para que inicie la sesión del día de hoy. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Armando. He estado escuchando, igual que tú, la exposición de Jorge Luis y efectivamente es un gusto enorme recrearse con los conocimientos, con la experiencia y con el enfoque crítico que siempre ha tenido. Y en esta oportunidad más aún por compartirlo con estudiantes que son la generación del futuro del Perú. En ustedes confiamos nosotros que estamos seguros que el Perú debe seguir creciendo. Hacer de este país un país triunfante, un país en crecimiento, es una tarea harto difícil. Yo conozco a Armando hace mucho tiempo y he compartido con él en ocasiones la enorme responsabilidad de ejercer una función pública. Y sabemos que esta es una tarea titánica. Y obviamente felicito a la Superintendencia de Bienes Estatales por la iniciativa de este curso, que me parece una magnífica oportunidad de compartir con los estudiantes de las distintas facultades del país lo que es una visión de la riqueza del Perú, ¿no? Que es su patrimonio inmobiliario. Porque justamente de eso se trata. Ustedes van a trabajar en el futuro, sea en el sector privado, en el sector público, en materia inmobiliaria, ¿no? Los arquitectos, los ingenieros y los abogados, lo que hacemos cuando estamos vinculados al tema inmobiliario es hacer propuestas de desarrollo, que las oportunidades de inversión sean reales, sean efectivas y que el Perú pueda tener un crecimiento. Salir de situaciones como las que estamos viviendo ahora, por ejemplo, depende mucho de la astucia, de la inteligencia, tanto del sector público como del sector privado. Y mientras yo escuchaba a Jorge Luis, me llamaba la atención, ¿no? Porque, ¿qué sería, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería de todas estas figuras bastante complejas, ¿no? De estos derechos especiales sobre los inmuebles, distintos de la propiedad, si no existiese un registro inmobiliario? Y es que desde hace 130 años tenemos un sistema que revolucionó el sistema jurídico. Cuando se crea el registro en el país, lo que hacemos es introducir una herramienta de gestión. Vamos a empezar con la conferencia en sí, que tiene que ver precisamente con el sistema registral y cómo se aplican los principios registrales para que sea efectivo lo que nos ha aplicado el doctor Jorge Luis González. Juan José, si sí, me permites, solo un minuto. Claro. Nunca mejor dicho tu introducción para la clase. Yo voy a cerrar mi micro ya para que puedas iniciar con tu cátedra. Nuevamente, bienvenido a la SBN. Tú sabes que el aprecio que te tenemos en lo personal e institucionalmente también. Y nada, acá los chicos están nuevamente para escucharte y rellenarte de preguntas al final, y yo sé que a ti te gustan esas cosas, así que vamos para adelante, ¿ok? Gracias, muchas gracias. Adelante, doctor. A ver, necesito compartir la diapositiva. Melissa, por favor, si me ayudas. Correcto. Yo comparto sus diapositivas, doctor. Ya. ¿Se ve la diapositiva, Melissa? ¿Me avisa, por favor? Sí se ven, doctor, ya se ven. Perfecto, perfecto. Bueno, el tema que vamos a desarrollar son los principios registrales y su relación con el registro inmobiliario. Antes de empezar a desarrollar el tema de los principios, y quiero que ustedes entiendan lo que es un sistema registral.
Un sistema registral tiene una conformación tridimensional. Tiene una composición, en primer lugar, material, que es el registro mismo. ¿Qué es un registro? Es una evidencia, es una constatación. Uno registra el ingreso a un centro laboral, ustedes registran su ingreso a este curso. ¿Qué es lo que queda? La constancia de su participación, la constancia del ingreso al centro de estudios, la constancia que efectúa, por ejemplo, las autoridades de la policía cuando constatan un hecho delictivo. En general, el registro es eso, ¿no? Es la constatación, es el elemento material donde se hace constar la ocurrencia de un suceso. El registro notarial, por ejemplo, lo que hace es hacer constar la existencia de un momento en el que las partes contratantes celebran el acuerdo delante del notario, quien da fe pública de la realización. Eso es un registro, ¿no? La evidencia. El soporte que conserva esa evidencia es un soporte material, que puede ser un soporte documental, como son tradicionalmente todos los instrumentos que conservan los actos jurídicos, pero puede también ser un instrumento de otra naturaleza, ¿no? Puede ser un registro audiovisual. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, cuando celebramos una reunión familiar? Cuando tenemos un bautizo, un cumpleaños, tenemos una evidencia audiovisual de la ocurrencia, ¿no? Y esa evidencia forma parte de nuestro acervo personal, propio. Entonces el registro es eso, ¿no? Es una composición de carácter material. Pero además, en este enfoque tridimensional, además el registro lo que tenemos es un componente cualitativo, que uno no registra una ocurrencia para conservarlo. Podría ser que sí, ¿no? Que uno conserve la evidencia y la guarde, ¿no? Por ser una evidencia privada, personalísima. O puede ser que no, que uno la comparta, que la divulgue, que utilice un medio de difusión para que se tome conocimiento de esa ocurrencia. Lo hacemos a diario. Ustedes, que son jóvenes, lo hacen a diario en las redes sociales. Comparten fotografías, comparten eventos, comparten música. Bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? Divulgar, darle publicidad al registro. Un registro que podría mantenerse en el ámbito absolutamente privado, ¿no? Pero si a este medio de publicidad, que puede ser diverso, ¿no? Si uno utiliza el medio de publicidad que considere necesario. Hasta ahí no estamos hablando de un registro jurídico, de un registro público propiamente dicho. Estamos hablando de una composición de un elemento material con un elemento cualitativo de divulgación. Si a esto le agregamos efectos, consecuencias jurídicas, ¿no? Estamos incorporando el componente legal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando se divulga, ¿no? Cuando ese registro, ese suceso conservado en un soporte, se pone a disposición, a conocimiento? Ya estamos hablando de un registro de carácter jurídico público en términos generales, ¿no? Esta es la composición tridimensional. Esta composición lo que hace es darnos a entender que tenemos tres elementos que hacen la noción de un registro público. Esta noción de registro público todavía no nos está llevando al plano de los registros públicos propiamente dicho, ¿no? Porque existen algunos registros que no tienen la misma naturaleza de los registros públicos propiamente dichos. La doctrina reconoce que existe una distinción por la naturaleza de la publicidad. Y acá empieza el primer problema, ¿no? Hay registros, dice la doctrina, de manera arbitraria, pero obviamente de manera necesaria para distinguirlo uno de otro. Ha dicho que hay unos registros que son administrativos y otros registros que son jurídicos. A los primeros, a los administrativos, se les atribuye una publicidad noticia, simplemente informativa. No tiene otra consecuencia. ¿Para qué se registra un nacimiento? Para dar información de que una persona existe, ¿no? Existe para el mundo del derecho y eso genera consecuencias, ¿no? Porque esa persona va a ser un sujeto de derecho, un centro de imputación de derecho. Pero más allá de esa información y de los efectos que ese nacimiento registrado produzca, no hay una consecuencia dentro de la esfera o de la relación con los terceros. En cambio, los registros jurídicos tienen una naturaleza distinta porque la publicidad que brinda es una publicidad a la que la doctrina la denomina publicidad de efecto, aunque estas denominaciones ambas, ¿no? Tanto registros administrativos versus registros jurídicos, tanto publicidad de noticia como publicidad de efecto pueden ser bastante cuestionables, ¿no? Cuestionables porque, por ejemplo, en el Perú, un registro jurídico como el registro de predios es un registro administrativo, por el solo hecho de estar a cargo del sistema administrativo del Estado.
quien conduce el registro de predios es un órgano de la Superintendencia Nacional del Registro Público que forma parte del sistema administrativo del Estado. Entonces es un registro administrativo desde el punto de vista orgánico. Pero sin embargo, por la naturaleza de su publicidad, no es un registro administrativo porque lo que se inscribe en el registro de predios no tiene por finalidad solamente dar una información, sino que esa información va a producir consecuencias de protección, de tutela y de preferencia, conforme vamos a ver más adelante. Igualmente, un registro jurídico no se caracteriza por tener la exclusividad de la condición jurídica, ¿no? Obviamente, como hemos visto en el ejemplo del registro de nacimientos, las consecuencias de la inscripción son consecuencias jurídicas. No podemos suponer que solamente el registro de predios, o registro de personas jurídicas, o registro de mandatos y poderes producen efectos jurídicos. Todos los registros en general, que están regulados por el orden jurídico, tienen consecuencias jurídicas. Estar inscrito, por ejemplo, en el registro central de condenas a cargo del Poder Judicial produce consecuencias jurídicas indudables, ¿no? La persona que está inscrita ahí tiene limitaciones, restricciones, impedimentos. Estar inscrito en el registro de deudores alimentarios, por supuesto que tiene restricciones legales, tiene consecuencias jurídicas. En consecuencia, sí, pues, es cuestionable. Pero más allá de ese cuestionamiento a la denominación, es cierto que hay una naturaleza distinta entre unos y otros registros. ¿Para qué sirven los registros públicos jurídicos? O sea, esta categoría que tienen este sistema de publicidad, a lo que la doctrina le llama publicidad de efecto. En primer lugar, tiene una finalidad abstracta, ¿no? Lo que se pretende con un registro jurídico es brindar un marco de seguridad jurídica al tráfico patrimonial. Si no tuviésemos un registro, por ejemplo, un registro de predios, ¿cómo haríamos para contratar en condiciones de seguridad? ¿Se imaginan cómo sería? ¿Se imaginan todo lo que ha mencionado el doctor González Loli en la exposición anterior? ¿No? Ese tipo de operaciones complejas, ¿no? Donde se forman derechos sobre edificaciones diferenciados unos de otros. ¿Cómo haríamos para enterarnos todo de que existe esa conformación de derechos? ¿Cómo podrían ser esos derechos oponibles a todos nosotros? Sería bastante difícil o casi imposible. Entonces lo que hace un sistema registral es brindar información bajo ciertos parámetros de certeza que nos brinda seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica no solamente se identifica de manera individual en quien efectúa una contratación, sino a todos, porque todos confiamos en una institución que nos está brindando condiciones de seguridad. Pero nosotros sabemos, y esa es la regla, esas son las condiciones de convivencia, que si contratamos bajo la fe de un registro, confiando en la información del registro, vamos a ser protegidos por el sistema jurídico. Entonces es una confianza social, generalizada, no solamente individual entre los contratantes. Además, cumple un rol instrumental. Un sistema registral lo que hace es, mediante la publicidad, se hace efectiva la conocibilidad y la presunción de exactitud del contenido registrado, que no es otra cosa que el conocimiento. ¿Qué hacemos cuando nosotros tomamos información del registro? Lo que hacemos es, en primer lugar, hacer efectivo el conocimiento que la ley dice que lo tenemos. Un principio un poco extraño, porque está redactado en términos absolutos, vamos a verlo enseguida, ¿no? ¿Qué cosa nos dice el principio de publicidad? Que todos conocemos todo lo que está inscrito. Algo que suena absurdo, que suena como un imposible jurídico. Imaginen ustedes cuántos millones de asientos de inscripción hay en todo el país. ¿Y se imaginan ustedes que fuera verdad que todos conocemos esos millones de inscripciones? Pero además, ¿se imaginan para qué nos serviría conocer esos millones de inscripciones? No tendría ningún sentido, ¿no? Tiene sentido cuando uno quiere contratar sobre alguno de esos contenidos inscritos. O sea, yo quiero saber cuál es la situación jurídica de un bien inmueble sobre el cual quiero celebrar un negocio jurídico. ¿Ah, ok? Entonces me tengo que informar de la situación jurídica que aparece inscrita con relación a ese inmueble. Allí tiene sentido que yo me informe. No me importa qué es lo que pasa con los demás inmuebles en el país, porque yo no voy a celebrar un contrato. No me va a afectar, o sea, no voy a tener necesidad. Es innecesario conocer. Entonces, la forma en que se redacta esta presunción legal de conocimiento es un poco fantasiosa
Pero se hace, toma sentido cuando se le da la vuelta y se dice, no, pero en realidad no quiere decir que conocemos todo, porque no es necesario conocer, sino que podemos conocer cuando tenemos que celebrar un acto jurídico respecto de algo que esté inscrito. Ok, entonces, si no existiera un registro no podríamos conocer, ¿no? Esa es la primera condición. Pero además no me importa solamente conocer, porque el conocimiento simplemente es la primera parte. De nada me valdría conocer si es que después alguien me dice, bueno, pero eso no sabemos si puede ser verdad o no. O sea, si eso no se presume de verdad, entonces no tendría ningún sentido el conocimiento. Entonces, el correlato de un sistema registral se asienta en estas dos grandes columnas, ¿no? La presunción de conocimiento, que es absoluta, yo no puedo decir que no conocía, y la presunción de certeza, que es una presunción necesaria, porque yo, confiando en que eso es verdad, de buena fe, puedo decir, bueno, pero si eso estaba ahí y se presumía verdad, porque la ley dice que eso debe ser así, entonces yo contraté de buena fe, ¿no? Porque el registro me brinda esa confianza. Además, me brinda oponibilidad, que justamente para eso es, ¿no? O sea, ¿para qué necesito conocer y presumir que lo que conozco es verdad? Necesito eso porque cuando yo tenga algún inconveniente, confiando en lo que he visto en el registro, yo puedo decir un momentito, yo no reconozco el derecho de una persona que quiere reclamar un derecho sobre el bien respecto al cual yo he tomado una decisión económico-patrimonial, si es que ese derecho no está inscrito. Mi derecho es oponible al de la persona que quiere prevalecer sobre el mío. La oponibilidad es necesaria, para eso es el registro, para que lo que esté en el registro me permita a mí oponer mi derecho. Mi derecho es oponible porque es mejor, tiene una preferencia legal y no puede ser invadido, no puede ser atropellado. Y finalmente, aparecen los efectos, ¿no? Más allá de la oponibilidad, están los efectos de tutela, ¿no? Que se hacen efectivos a través de una serie de principios, ¿no? El principio de fe pública, el principio de inoponibilidad, que opera en otros registros, no solamente la fe pública. La fe pública es un principio bastante específico para proteger a quien ha conocido la información del registro y en la cadena de titularidades no existía evidencia de que alguno de esos titulares tenía un vicio en su derecho. Si después resulta que esa titularidad anterior termina siendo invalidada, entonces esa invalidez no puede arrastrar en cadena la nulidad de las transferencias posteriores, ¿no? Entonces el adquirente final dirá, yo soy una persona ajena a ese vicio, porque no aparecía en el registro esa información y porque yo de buena fe he contratado confiando en el registro y no tiene por qué perjudicarlo. Entonces, encontramos nosotros que existe un conjunto de principios que operan de forma tal que nos invitan a nosotros como sociedad a poder contratar en una situación de confianza. Por eso regreso a la exposición del doctor González Loli, ¿no? Imaginemos operaciones tan complejas como las que él ha presentado si no existiese un registro. Acá entramos a lo que es el registro en acción, ¿no? La función registral. ¿Qué significa la función registral? La función registral es cómo actúa el órgano registral. El órgano registral actúa en primer lugar con una función calificadora. Y acá empiezan los problemas para los operadores del sistema registral, ¿no? Ustedes van a ser operadores cuando sean profesionales, probablemente algunos de ustedes ya estén empezando sus prácticas y su experiencia con este tema va a ser muy importante, porque el registro está a cargo de funcionarios calificados que ingresan mediante un proceso de concurso bastante complicado, y ellos se convierten en guardianes de la legalidad, ¿no? O sea, lo que hace un registrador es evitar que ingrese cualquier información que distorsione la historia, porque, como hemos visto, lo que yo tengo que ver al registro es una información confiable. Si el registro se convirtiera en un buzón de correo que recibe cualquier cosa, entonces no habría una historia confiable, habría una historia desordenada, ¿no? Complicada, no ofrecería confiabilidad. Entonces tiene que haber una concatenación de derechos, de información que guarde una secuencia, y esa secuencia tiene que ser organizada de tal forma que brinde seguridad. Para eso está el registrador, para que él ejerza una función de guardián celoso, como decían los
doctrinarios del derecho hipotecario español, guardián celoso de la legalidad, decían ellos, ¿no? Ellos lo que hacen es evitar que ingrese un acto o un título que no guarde conformidad con el sistema legal. Pero además también cumple una función autenticadora. O sea, cuando un registrador decide que un acto puede ingresar porque cumple con los parámetros de legalidad, lo que hace es darle valor a ese ingreso. Un documento que ha sido presentado es un documento que pasa por un filtro, que es la calificación. Pero cuando ese filtro ha sido aprobado, lo que hace es convertirse en una evidencia frente a terceros. Esa evidencia es el asiento de inscripción. Y ese asiento tiene que tener una autenticación. Si no, no tiene valor. Y esa autenticación se la da el registrador. Además, cumple una función informativa. O sea, como hemos visto, ¿no? A diferencia de los registros administrativos que solamente informan, los registros jurídicos informan también. No es que no informen, informan. Empiezan precisamente por eso, porque si no informaran, no se tendría conocimiento. Entonces, hay una función informativa, ¿no? Que es la publicidad formal. Brindo información. ¿A través de qué? A través de la manifestación de las partidas, de los documentos archivados, de las certificaciones, a través de los índices, o sea, distintos mecanismos de información. Y finalmente cumple una función de control administrativo. Esta es una tarea un poquito ingrata para los funcionarios de registro, porque lo que se hace acá es cumplir con una labor de control que le asigna la ley en algunos casos especiales. Por ejemplo, la ley dice no se puede inscribir un acto, una compra-venta, aunque exista legalidad en el acto. Para calificar la validez de una compraventa simplemente se verifica pues, que exista un acto jurídico válido, que el que transfiera sea que figure en el registro como propietario. Entonces, si el registrador verifica que el acto jurídico por sí mismo está bien, debería inscribirlo. Pero la ley dice no, yo quiero que además de verificar que eso está bien, también controle que se ha pagado el impuesto predial de ese inmueble. Entonces, el registrador cumple una labor de policía administrativa. A ver, usted acredite que se ha pagado el impuesto predial. No es su función, o sea, no ejerce la función municipal, ¿no? De fiscalización, del pago de los tributos municipales, pero la ley le ha hecho al registrador, tú también tienes que cumplir una labor de apoyo. Así como esta labor, ¿no? En caso de los impuestos municipales, existe una serie de obligaciones formales que se han impuesto a los registradores en adición a su labor de calificación de la legalidad del acto. ¿Cuáles son las clases de registro? Por el objeto registrable, nosotros tenemos el registro de bienes, registro de personas y registro de actos, contratos o hechos jurídicos. Registro de bienes, el típico caso de registro de predios. La información de registro se organiza en función del bien. Por eso se clasifica así, ¿no? ¿Qué otro registro de bienes tenemos? El registro de propiedad vehicular, ¿no? El vehículo es un típico bien de naturaleza mobiliaria, y el bien tiene una historia, ¿no? Ingresa el bien desde que se inmatricula, sea por su fabricación o por su importación, y luego viene toda la vida del vehículo, ¿no? En caso de los inmuebles, desde que se inmatricula el inmueble, o sea, que se escribe su ocupación territorial en una parte determinada del espacio territorial del Perú, y todo lo que viene después, ¿no? Su fraccionamiento, sus edificaciones, sus transferencias, sus gravámenes. Esa es la historia del bien. Es un típico registro de bienes. Hay registro de personas, ¿no? Que es la historia personal. El típico caso de registro de personas es el de las personas jurídicas, ¿no? Las personas jurídicas ingresan al registro desde que se constituye, ¿no? Y termina cuando se extingue la persona jurídica. Durante ese transcurso, esa persona jurídica ha sufrido diversas modificaciones, ¿no? Ha designado sus representantes, ha otorgado poderes, ha modificado los estatutos, ha transformado su forma, su personalidad jurídica probablemente, puede haberse escindido, puede haberse fusionado, y finalmente se disuelve, se liquida y se extingue. Esa es la historia de la persona jurídica. Hay algunas personas jurídicas, por ejemplo, que no están dentro del sistema registral de la superintendencia, porque la ley ha determinado en situaciones especiales que tengan cargo de otra institución. Por ejemplo, el registro de organizaciones políticas. Está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones.
La Constitución tiene una norma específica que ha dispuesto que ese registro, que es un registro jurídico de personas, no forme parte del Sistema Nacional de Registros Públicos, aunque sea un registro jurídico, que se rige por los mismos principios que vamos a ver más adelante. Y finalmente tenemos los registros de actos, contratos o hechos jurídicos. ¿Cuáles son? Los registros que no están organizados ni en función de los bienes ni en función de las personas. Por ejemplo, el registro de mandatos y poderes. Una persona puede otorgar un poder y ese poder tiene una vida, ¿no? O sea, las facultades que se otorgaron, que se pueden ampliar, se pueden modificar, se pueden extinguir, se pueden delegar, se pueden sustituir, en fin. Es la historia del acto, es la historia del poder. Esa historia de ese poder va a estar en una partida, ¿no? Que cuenta todo el transcurso de esa historia, de ese poder. Esa persona puede haber otorgado distintos poderes a distintas personas y con distintas facultades. Entonces, cada uno de los poderes otorgados por la misma persona va a tener una historia propia. Entonces, la organización de los poderes en el Perú no está en función de la persona, aunque sea una persona natural la que lo otorga, sino en función de la historia del acto. Lo mismo ocurre con otro tipo de actos o contratos, ¿no? Actualmente hay un registro mobiliario de contratos, por ejemplo, ¿no? Garantías mobiliarias, que también están organizadas en función de la historia del contrato, ¿no? Cada contrato de garantía tiene su propia historia registrada. En algunos casos hay registros mixtos, ¿no? Por ejemplo, en el registro de personas jurídicas, hay algunas personas jurídicas cuya titularidad no está en el registro. Por ejemplo, una sociedad anónima, la titularidad de las acciones de una sociedad anónima no está en el registro, por ser una sociedad anónima. La misma sociedad lleva un libro de registro de acciones. Entonces, la historia de quiénes son los dueños de las acciones no está en el registro. Pero en una sociedad civil o en una sociedad comercial de responsabilidad limitada sí se inscribe la titularidad de las participaciones sociales. Y la historia de esas participaciones ya no es la historia de la persona jurídica. Forma parte de la historia de la persona jurídica, pero es una historia de la titularidad sobre los bienes, porque esas participaciones tienen una naturaleza mobiliaria. Entonces, la historia de esos bienes está dentro de la historia de la persona jurídica. Por eso hay registros de naturaleza mixta. Bueno, como les dije, la historia del sistema registral peruano se inicia en el año 1888. La ley de creación del sistema registral inmobiliario se da copiando el modelo del sistema hipotecario español, ¿no? De verdad. Desde entonces, hace un poco más de 130 años, tenemos la formación de un sistema registral, ¿no? Que no se ha reducido al ámbito inmobiliario. Tenemos actualmente un sistema nacional de registros públicos que agrupa diversos registros jurídicos, registros que brindan publicidad efectiva. Veamos qué es lo que nos presenta el registro inmobiliario, ¿no? El registro inmobiliario obviamente lo que hace es inscribir el predio y otro tipo de bienes inmuebles, ¿no? Pues no solamente los predios son bienes inmuebles. El derecho inmobiliario es aquella parte del derecho civil que de manera específica se dedica a la regulación de todos los aspectos relativos a esta clase de bienes, ¿no? Para distinguirlo de los bienes muebles. ¿Cuáles son los bienes inmuebles en el Perú? Actualmente, el artículo 885 del Código Civil hace esta numeración. En primer lugar, los predios. Como lo dijo el doctor González Lori. ¿Qué es un predio? Es un pedazo del territorio que comprende el suelo, el sobresuelo y el subsuelo. Entonces, el primer supuesto de inmueble es el de los predios. Además, el mar, los lagos, los ríos, las fuentes de agua, ¿no? Que tiene una legislación especial que no forma parte de nuestra exposición de hoy. Las minas, las canteras, que también tiene una legislación especial que tampoco forma parte de nuestra exposición. Las naves y aeronaves, decía el código, pero este inciso fue derogado, ¿no? Por la Ley de Garantías Mobiliarias hace poco más de 12 años, ¿no? Lo que dijo esta ley es que esta clase de bienes, que en realidad son bienes que tenían movilidad, ¿no? Estaban consideradas como inmuebles porque la ley lo decía. Le dio la condición de inmuebles a pesar de ser bienes de naturaleza movible. Pero bueno, entonces la ley de garantías mobiliarias lo que dijo fue no, ya estos bienes tienen naturaleza mobiliaria, entonces salen de la esfera de los derechos de los bienes inmuebles. Sin embargo, actualmente todavía no está en vigencia esta parte, pero hay una modificación
que se ha dado por el decreto legislativo 1400, que se promulgó hace un par de años, que dijo que las naves y las embarcaciones, no las aeronaves, que siguen siendo bienes muebles, pero las naves y las embarcaciones, es decir, este tipo de bienes sobre superficie marítima o de agua lacustre, van a regresar a ser bienes inmuebles. Esto, sin embargo, todavía no entra en vigencia, porque esta norma, según una interpretación que le ha dado el Ministerio de Justicia, va a entrar en vigencia cuando entre en funcionamiento el nuevo sistema de garantías mobiliarias. Además, los diques y muelles, que también tienen una legislación especial, los pontones, plataformas, edificios flotantes, las concesiones para explotar servicios públicos, las concesiones mineras obtenidas por particulares, y las estaciones de vías, ferrocarriles, y el número 10, que es donde quiero regresar la atención, además de los predios, tienen los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro. ¿Y cuáles son estos derechos inscribibles sobre inmuebles? Las alícuotas de copropiedad, en primer lugar, ¿no? O sea, el derecho de propiedad, en caso de la copropiedad, lo que hace es distribuir la titularidad en varias alícuotas. Ese derecho de alícuotas de copropiedad sobre un mismo bien se inscribe en el registro de predios. U otros derechos menores, lo hemos escuchado al doctor González Loli, ¿no? En su extensa exposición, el usufructo de la superficie, la servidumbre, el uso, la habitación, etcétera, ¿no? Todos estos derechos que recaen sobre bienes prediales se inscriben en el registro inmobiliario. ¿Qué es lo que se inscribe en un registro inmobiliario? Se inscriben los derechos sobre los bienes, en primer lugar, ¿no? Lo que se conoce como jus in re, derecho sobre la cosa. Hay una titularidad sobre un derecho, sea de propiedad, sea de superficie, de usufructo, de uso, de habitación o de servidumbre. Ese derecho sobre la cosa se inscribe en el registro inmobiliario. Los contratos referidos a inmuebles que no constituyen un registro sobre la cosa, sino con relación a la cosa. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es una obligación entre el titular del bien o quien tenga derecho para ceder la posesión del bien y el arrendatario, en virtud del cual se pactan obligaciones recíprocas, ¿no? El arrendador lo que hace es ceder el uso temporal del bien y el arrendatario lo que hace es pagar una renta a cambio de ese uso temporal. Entonces, no hay una relación, no hay un derecho, en el sentido de derecho real sobre la cosa, pero sí hay un derecho obligacional de las partes con relación a una cosa. Las limitaciones en relación a los inmuebles, por ejemplo, las medidas cautelares, las decisiones administrativas, laudos arbitrales, o sobre la capacidad del titular, porque existe obviamente interés que la condición jurídica de los titulares también esté reflejada en un sistema registral. Importa, por supuesto que importa. Ahora, claro, sobre este tema existe la necesidad de correlacionar un registro que no forma parte del registro inmobiliario, pero que está estrechamente vinculado a él, que es el registro personal. En el registro personal se inscriben actos que recaen sobre la persona. Por ejemplo, las interdicciones, ¿no? U otro tipo de limitaciones al ejercicio del derecho al titular. En consecuencia, tenemos distintas clases de titularidades que recaen sobre bienes inmuebles, ¿no? Las principales son la propiedad y la posesión, u otros derechos menores como el uso, usufructo, la habitación, la superficie o las servidumbres, o de garantía, como la anticresis, la hipoteca y el derecho de retención, de las cuales solamente la hipoteca tiene relevancia registral. Ahora sí entramos al tema de los principios registrales. Cuando hablamos de principios, uno rápidamente se traslada a una noción abstracta y superior, ¿no? ¿Qué es un principio? Es un principio del cual se deducen una serie de reglas, ¿no? Un principio es eso, ¿no? Es una regla abstracta de la cual se desprenden o decaen una serie de reglas que se inspiran en esa norma o en ese principio superior. Es la lógica de un principio. Cuando hablamos de principios registrales, sin embargo, no nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo, ¿no? Hay algunos principios registrales no dichos, no declarados, a pesar de que siempre se habla de ellos, ¿no? Por ejemplo, el principio de seguridad jurídica,
es un principio, pero no es un principio del derecho registral, es un principio del ordenamiento jurídico, ¿no? Ya lo ha hecho el Tribunal Constitucional en una sentencia. A pesar de que la seguridad jurídica no forma parte de ninguna de las normas de la Constitución, obviamente es un principio que inspira el orden constitucional y por ende el sistema jurídico peruano en su totalidad, del cual el sistema registral forma parte. Por eso es que cuando nosotros decimos que el sistema registral hace efectivo un sistema de seguridad jurídica, es parte de ese componente, ¿no? Así como es necesario tener certeza de que una norma no va a ser impuesta en forma retroactiva, porque eso rompería cualquier esquema de seguridad y predictibilidad, igualmente es necesario que un sistema registral que brinde información confiable no sea desconocido, ¿no? Entonces, un sistema registral lo que hace es hacer efectivo el principio de seguridad jurídica. Los principios registrales, sin embargo, no se refieren a eso, ¿no? Los principios registrales lo que hacen es distinguir un tipo de sistema registral de otro. Hay sistemas registrales como el peruano, que tienen características que lo distinguen del sistema chileno, el sistema colombiano, el sistema argentino, o el sistema francés o el sistema alemán. Entonces son rasgos fundamentales que caracterizan al sistema y lo diferencian de otro tipo de sistemas registrales. Porque cada uno de los sistemas guarda una lógica. El modelo peruano es un modelo tomado del derecho hipotecario español, pero que ha ido tomando formas particulares, ¿no? La esencia, ¿no?, la lógica se inspira en el sistema hipotecario español, pero no es exactamente igual, ¿no? O sea, tiene una naturaleza propia y particular. Es opinable, como lo dije, que estos sean considerados principios, ¿no? Porque en realidad constituyen más bien rasgos fundamentales que lo caractericen y lo distinguen. Como lo dije al principio, o sea, ¿cómo es la lógica de un sistema registral? La lógica es la publicidad. O sea, ¿recuerdan la estructura tridimensional del sistema registral? Bueno, se refiere a eso, ¿no? Un sistema registral lo que hace es brindar un esquema de información, pero con efectos de seguridad. Entonces, ¿cuál es la finalidad de un sistema registral? ¿Cuál es la finalidad del elemento material? Que es el registro, que es el soporte. No es tenerlo archivado, ¿no?, escondido. O sea, la naturaleza de un sistema registral jurídico es que ese archivo, esa información, esa evidencia de lo que ha ocurrido, de ese acto jurídico, de esa titularidad, se ponga en conocimiento de todos para que sea oponible. Entonces, lo que se hace es brindar una publicidad. La publicidad tiene un componente principal, ¿no? O sea, la publicidad, más que un principio, es una esencia. Todo el sistema registral está elaborado en función de la publicidad. Es como si nosotros quisiéramos llegar a ese ámbito para lograr la protección. Entonces, si yo no estoy dentro de la publicidad, si mi derecho, mi titularidad no ha llegado al registro, es un derecho en riesgo, desprotegido. El artículo 949 del Código Civil nos dice, por ejemplo, que la transferencia de la propiedad se efectúa por solo acuerdo de voluntades. Y si celebramos un acuerdo de voluntades, bueno, ya hay una transferencia de propiedad, según el artículo 949, esa transferencia de propiedad está limitada, ¿no? Porque no es conocida, no ha sido difundida, debería ser oponible, porque el derecho de propiedad es eso, ¿no? O sea, yo soy propietario exclusivo, ¿no? Mi derecho de propiedad debe ser absoluto. No puedo permitir que un derecho afecte mi propiedad. Pero ¿cómo puedo hacer eso si no es conocida mi titularidad? ¿Cómo hago para divulgar? O sea, se hace complicado. Un sistema de registro lo que hace es, precisamente, convertir esa información contractual en una información pública y oponible. Entonces, llegar al registro, llegar al ámbito de la publicidad, es una aspiración. Es la esencia del sistema registral. Y es una referencia para el acceso al registro, obviamente, ¿no? Y para que puedan operar los efectos sustantivos del registro. O sea, si no hay publicidad, no hay forma de que operen los principios protectores del registro. Entonces nosotros dividimos o clasificamos los principios registrales
en estas tres grandes categorías, ¿no? Los principios sustantivos, que son los que mencionamos, la publicidad y la legitimación, que es este conocimiento absoluto, que nadie puede decir que no lo conoce, mejor dicho, una cognoscibilidad, que es la posibilidad de conocimiento cuando yo debo informarme, la legitimación, que es esta presunción de que lo que se conoce es verdad, los principios de procedimiento o procedimentales, que son aquellos rasgos que hacen o que caracterizan al sistema registral para que un derecho ingrese al registro. A través de estos principios lo que yo hago es ver cómo articulo el ejercicio de mi derecho para que la publicidad lo acoja. Yo tengo que cumplir una serie de principios: la rogación, la titulación, la legalidad, el trato sucesivo, la prioridad, la impenetrabilidad, la especialidad. O sea, todos estos son principios de procedimiento que tengo que atravesar necesariamente para llegar a los principios o efectos protectores, que es la oponibilidad, la fe pública, la buena fe y la seguridad jurídica finalmente, en su sentido general. Entonces lo que tenemos nosotros es una fórmula que se ilustra en el siguiente esquema, ¿no? O sea, tenemos una inscripción, que es lo que nosotros tenemos que conseguir. O sea, cuando uno quiere llegar a este esquema de seguridad, lo que tiene que lograr es la inscripción del derecho. Esta inscripción lo que otorga es cognoscibilidad, que es conocimiento. O sea, lo que está inscrito se presume conocido. Y además legitimación, se presume conocido y además se presume que es verdad, que es la consecuencia inmediata y necesaria de la publicidad. Para que esto ocurra, yo tengo que haber cumplido con los principios que regulan el acceso a la publicidad, que son todos los principios de procedimiento que hemos visto anteriormente, ¿no? O sea, yo llego a la inscripción cumpliendo con los principios que regulan mi acceso a él, que no son poca cosa, que son principios que hacen efectiva mi incorporación en sede registral. Y cuando yo he llegado al registro, lo que obtengo son principios que regulan la protección, ¿no? Que es lo que hace el sistema registral. El registro no dirime derechos, ¿no? El registro no es un gran árbitro, ni es un juez. Lo que hace el registro es brindar condiciones para que el derecho que cumpla con todas estas características pueda ser amparado. Finalmente será un juez o un árbitro quien dirima una controversia y de repente determine que un tercero que no conocía una situación no inscrita termine siendo vencedor frente a un propietario que, de acuerdo al artículo 9 corta 9, había adquirido bien pero no inscribió, y termina perdiendo el derecho porque los efectos protectores del registro brindan una eficacia que es superior. Entonces, más o menos tenemos ya, creo, entendido cuál es el esquema de un sistema registral, ¿no? Vamos tomando forma, ¿no? Vamos entendiendo cómo es que un registro se convierte en un instrumento o una herramienta de seguridad jurídica. Empecemos por el principio, o sea, ¿cómo hago para llegar al registro? Y lo hago a través de la solicitud, que es el principio de rogación. No hay inscripción que aparezca de oficio, ¿no? La norma, el sistema registral peruano lo que ha impuesto es la obligación de solicitud. El principio de solicitud de parte o de ruego. El derecho hipotecario español trajo esta palabra, el ruego, ¿no? Es una palabra antigua, que se convirtió en principio de rogación. El artículo 20.11 lo que nos dice: los registradores que verifican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción. En cuya virtud se solicita la inscripción. Entonces tiene que haber una solicitud de inscripción. Y el artículo 3 del Reglamento de Registros Públicos lo que hace es recoger, ¿no? Esto, señalando que los asientos registrales se extienden a instancia de los otorgantes del acto, derecho o del tercero interesado. Entonces tiene que haber una solicitud, una petición. Tiene que iniciarse necesariamente de esta manera. Hay algunas excepciones que se contemplan a esta obligación. En realidad no son excepciones, ¿no? En realidad creo que hay una mala interpretación de lo que ocurre con estos supuestos. Lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de las rectificaciones de oficio. Cuando el registrador inscribe un acto y comete un error, que puede ocurrir, ¿no? Que al extender un asiento se equivoque en una palabra, en un número, u omita alguna circunstancia que es necesaria que se consigne, lo que se hace es pedir que se rectifique la información inscrita. Entonces, esta rectificación se puede hacer de oficio, dice el reglamento.
En realidad, acá no estamos ante una excepción a la petición de parte, porque el pedido de inscripción ya se produjo. Lo que pasa es que fue atendido de manera incorrecta. Entonces, lo que se hace con la rectificación de oficio es en realidad completar el pedido original, ¿no? Entonces, no es que no exista petición, sino que la petición tiene una ultra vigencia luego de la primera inscripción para que se confirme, complete o subsane la omisión o el error cometido. Además, las hipotecas legales, de acuerdo al artículo 1065 del Código Civil, señala, se constituyen de pleno derecho. La hipoteca legal, por ejemplo, es la del saldo de precio, ¿no? O sea, se transfiere un bien, se pacta un precio y no se cancela en su totalidad. Hay un saldo por pagar. Al existir un saldo por pagar, necesariamente tiene que haber una hipoteca que garantice el pago del saldo. Ya, esta es una hipoteca legal. Se constituye de pleno derecho y se inscriben de oficio, dice el artículo, pero en realidad no se inscribe de oficio, ¿no? Porque hay un pedido de inscripción de la hipoteca donde aparece ese saldo por pagar. Entonces, basta con que exista la solicitud de inscripción del contrato de compraventa donde hay un saldo pendiente de pago para que exista un petitorio que comprende todo el contenido del instrumento, incluyendo la hipoteca legal que se origina con ese saldo pendiente de pago. Probablemente haya querido decir el legislador que no es necesario que en la solicitud se precise que se inscriba la hipoteca por ese saldo, pero no es necesario que se precise, lo vamos a ver enseguida, ¿no? Porque la petición o la rogatoria comprende todo el contenido inscribible del documento. Y finalmente la cancelación de oficio de asientos extinguidos por caducidad, ¿no? Se puede extender de oficio, dice el artículo 103 del reglamento, como una excepción al principio de rogación. Además, rogación es presentación del título. O sea, yo efectivo mi petición, mi ruego, mi solicitud de inscripción con un acto material. O sea, yo me acerco a la institución registral y presento mi soporte documental. Actualmente se está utilizando la vía virtual en algunos casos, ¿no? Y por vía notarial o algunas otras vías autorizadas, ¿no? Todavía no todo se puede presentar por vía virtual, pero ya hay algunos casos que se pueden ir presentando por este mecanismo, ¿no? A través de un soporte virtual. Pero bueno, sea por uno o por otro lado, la sola presentación del título constituye un petitorio. O sea, yo no tengo que evidenciar mi pedido de inscripción porque el acto material del ingreso del título constituye una rogación. Lo que ocurre es que muchas veces se confunde ese acto material con el formulario que se llena, ¿no? En el cual dice el título del formulario solicitud de inscripción. Antiguamente siempre había formularios, ¿no? Pero los formularios en realidad son mecanismos de apoyo para la labor administrativa, ¿no? Eso está en la ley de procedimiento administrativo y está desde que se dio la primera norma de procedimiento administrativo con carácter reglamentario, ¿no? En los años 60. Entonces, el uso de los formularios es un uso que permite al operador administrativo generar información interna, ¿no? O sea, decir quién es el que solicitó, qué tipo de actos se ha solicitado, qué partida registral es la que en materia de la petición, en fin, ¿no? Hay una serie de información resumida en el formulario que le es útil al operador administrativo. Pero el acto de rogación está conformado por el acto material de ingreso del documento, porque todo lo que está en el documento con contenido inscribible constituye la petición, salvo que yo formule una reserva, salvo que yo diga, esta parte del documento no quiero que se inscriba, y dependiendo si es posible que se haga reserva de ese acto. ¿Quiénes pueden formular la rogatoria? No cualquiera lo puede hacer en principio. La norma ha sido un poco ambigua acá, de hecho, pueden hacerlo los interesados directos, el otorgante, otorgantes, los contratantes, si es que es un acto bilateral, el beneficiario, ¿no? De repente no se trata de un contrato, pero hay un beneficiario, un embargo, ¿no? El litigante, la parte litigante puede tramitar la inscripción, o la parte en el proceso o procedimiento, ¿no? También lo puede hacer un tercer interesado, y finalmente el notario o sus dependientes acreditados. En realidad, esta enumeración es una enumeración bastante abierta, ¿no? Cuando sale el tercer interesado, y esto se discutió en algún momento, no se está definiendo el interés como un elemento que deba acreditarse.
Entonces, no hay forma de evidenciar o acreditar o limitar el interés. Pero como no hay forma de limitar el interés, basta que alguien diga que necesito que se inscriba para que ese pedido, que es formulado por alguien que no es el contratante y que no hay forma de verificar si es beneficiario o qué tipo de interés puede tener, se asume que hay un interés subjetivo en solicitar la inscripción y se admite la rogatoria. El presentante. El presentante es un elemento importante, pero puede ser también el elemento más, más fácil de prescindir, ¿no? El presentante es la persona que hace la gestión, que normalmente es la persona que hace las gestiones en la oficina, ¿no? Probablemente la persona encargada de hacer los trámites administrativos, que es la que lleva los documentos a las instituciones públicas, ¿no? O a veces es el practicante del estudio, si es un estudio de abogados, o a veces es una persona de la casa, ¿no? Si es un tema personal, uno le encarga a una persona que pueda hacer una gestión, o a veces uno simplemente le encarga a alguien que pueda hacer un trámite porque uno no está interesado. El presentante no tiene que tener una condición especial. El presentante en realidad es alguien que actúa por cuenta de otro, ¿no? Pero el representante no lleva un poder, no acredita su condición de facultado para hacer ese trámite en representación de quienes dice la norma, ¿no? Los interesados no le confieren una facultad por escrito. El representante es una persona que simplemente acciona materialmente el acto de la presentación. Entonces, acá, este es un tema que también se analizó hace varias décadas. Lo que se dijo en su momento fue que no se puede cuestionar la intervención del presentante, porque el presentante en realidad puede ser una persona meramente accidental y una persona que ciertamente está actuando por cuenta de otro. Entonces es un mandatario en realidad, no es una persona que cumple un encargo por cuenta de otro. Y como el mandato es un contrato que se puede celebrar verbalmente, no hay forma de exigirle que acredite ese encargo. Entonces se asume simplemente que el presentante actúa por cuenta de otro. El reglamento le ha otorgado al presentante actualmente la condición de representante presunto. O sea, se presume que el presentante actúa en representación de los que dice la norma, que son los que pueden solicitar la inscripción. Y se creó esta ficción, ¿no? De que actúa en representación. En realidad es un tema meramente accidental, ¿no? ¿Qué pasa si en el procedimiento interviene el presentante? Lo que pasa es que cuando interviene el presentante se identifica a la persona, ¿no? Quien hace la gestión tiene que ser identificado, porque de esa gestión pueden ocurrir pues, una serie de consecuencias legales, ¿no? ¿Qué pasa si los documentos que se presentan no son auténticos, ¿no? Tiene que haber una certeza en la identificación de la persona que inicia la gestión, porque si hay un problema, por ahí deben empezar a hacer las investigaciones. Entonces el presentante tiene que ser una persona conocida, cierta, identificada, a la que además se le ha atribuido una representación presunta. Pero ¿qué pasa si en el transcurso del procedimiento el interesado decide intervenir? Porque si el presentante es un representante presunto, el interesado no está excluido del procedimiento. El interesado forma parte del procedimiento porque el presentante simplemente lo ha representado en el acto material de la presentación del instrumento. Entonces, lo que dice la norma es que la actuación puede ser indistinta, ¿no? O sea, en el procedimiento, por ejemplo, ¿qué pasa si hay una observación? ¿Lo tiene que subsanar necesariamente el presentante o el interesado puede también presentar el recurso de subsanación? Cualquiera lo puede hacer, dice la norma, ¿no? De manera indistinta. Salvo en el desistimiento, porque acá sí se verifica que no exista una contienda, ¿no? De intereses. Y esto puede producirse, ¿no? Y de hecho se produce en algunas ocasiones, ¿no? Cuando el presentante quiere imponer su decisión sobre el procedimiento. Lo que la norma dice, no, el presentante facilita la intervención del interesado. Pero si hay un conflicto, si hay una discrepancia, por ejemplo, ¿qué pasa si el presentante quiere desistirse del procedimiento y el interesado dice, no, yo no quiero que se desista el procedimiento, quiero que continúe? La norma dice que en caso de contradicción o conflicto prevalece la solicitud del representado. O sea, el presentante, justamente por su condición accesoria y accidental, no puede imponer su voluntad o su decisión sobre la del representado. Y esto ha sido recogido en
distintas ocasiones por el tribunal, he citado ahí una de las resoluciones, pero me parece innecesario detenernos en el tema, ¿no? El notario, bueno, obviamente el notario, de todo el volumen o la carga de procedimientos registrales, los notarios, los procedimientos notariales son los que tienen el mayor número. Entonces, ¿por qué? Pues los contratos ingresan, ¿no?, por escrituras públicas celebradas ante un notario. Entonces, el notario, por la naturaleza de su función, está plenamente facultado para actuar como presentante. Y obviamente, como la idea no es que el notario vaya a una institución a hacer un trámite presencial, se ha establecido la figura de que el notario puede tener personal acreditado. Los presentantes de notaría son personal acreditado de manera oficial. Cada despacho notarial presenta una lista de su personal autorizado para hacer gestiones ante las oficinas registradas. El artículo, la séptima disposición complementaria y transitoria de la ley de notariado vigente, que es el decreto legislativo 1049, estableció la obligación de que los partes notariales, antes no era así, antes la inscripción de las escrituras la podía hacer cualquier persona, ¿no?, el notario, o podía hacerlo también los interesados, ¿no?, sin necesidad de ninguna gestión o acreditación especial. Sin embargo, a raíz de una serie de problemas por falsificaciones que se empezaron a producir y que empezaron a generar problemas a la imagen de la institución registral, se modifica esta norma para establecer una presentación cautiva. Se dice: todas las escrituras o copias certificadas notariales que deban inscribirse en los registros públicos deben ser presentadas por el notario o sus dependientes acreditados, salvo, porque establece la salvedad, que el mismo notario autorice a una persona distinta, en cuyo caso, además de consignar su autorización por escrito en el documento, debe consignarlo en un módulo informático, es el módulo sistema notario, ¿no?, para que el registrador, cuando recibe el documento, que es un documento notarial que debería ser presentado por el notario o sus dependientes, y verifique que no ha sido presentado por ellos, verifica que ese notario autorizó en el sistema que esta persona podía hacer la gestión de manera excepcional. Puede ocurrir que se trate de inscripciones que se efectúan en mérito de escrituras que ya no están a cargo de notarios en actividad, sino que su despacho notarial ha sido trasladado por cese al Archivo de la Nación. En estos casos, el Archivo de la Nación, como no es un órgano de competencia notarial, sino simplemente de conservación de los archivos notariales, lo que hace es pedir testimonios. Y ellos no tienen esta facultad de presentación de títulos a registro. Entonces, lo que hace el archivo es pedir testimonios al interesado, y es el interesado el que tiene que llevarlos al registro. En estos casos, el precedente que se cita en esta lámina, lo que hizo fue precisar, ¿no?, porque hubo una duda, ¿no?, ¿qué pasaba ahí? Digo, bueno, a pesar de que es una escritura pública, como ya no hay notario en actividad, sino solamente el archivo pide testimonios, el archivo debe consignar a la persona que va a hacer la gestión. Y en este caso, como no hay un módulo de sistema notario para el archivo, bastará con la consignación que se efectúe en el documento, ¿no?, en el mismo testimonio. ¿Qué otros principios regulan el acceso a la inscripción? La rogatoria, lo que le mencionaba, alcanza a todos los actos inscribibles contenidos en el título, salvo reserva expresa. Y esto es lo que le digo, ¿no? O sea, acá el acto material de la presentación constituye la rogatoria. No el formulario que se llena, no la solicitud, ¿no?, escrita, que puede ser una solicitud con errores, incompleta. Como hemos visto, quien llena la solicitud es el presentante. El presentante es una persona accidental. De repente alguien estuvo de visita ese día por ahí, se le encargó una gestión y esa persona, que es inexperta en estos temas, no supo llenar el formulario. Eso no significa que su solicitud se limita a lo que se consignó en el formulario, porque lo que importa es el contenido del instrumento que se presenta. Entonces la norma acá despeja toda duda. Dice, oye, no, acá lo que el registrador tiene que asumir como rogatoria es lo que aparece en el documento, completo, íntegro. O sea, todo lo que está ahí y que sea inscribible forma parte de la solicitud de inscripción, salvo que se formule reserva expresa. Ahí sí importa el formulario, porque en el formulario debe consignarse
cuál es la parte del contenido de ese documento que no se quiere que se considere como parte de la rogatoria. Entonces, la excepción a la rogatoria es la presentación material. La excepción a la rogatoria es lo que yo consigno en el formulario. Allí sí, la solicitud escrita toma sentido, ¿no? Entonces, yo puedo pedirle al registrador que inscriba, por ejemplo, ¿no? una escritura que tiene varios actos y en el cual alguno de esos actos no necesito o no quiero que se someta a publicidad. Entonces, en ese caso, lo que hace el registrador es evaluar si puede separar ese acto de los otros y si es posible la separación, se admite la reserva. Esto es, pues, ¿no? ¿Qué es la reserva rogatoria? La exclusión de la solicitud de uno de los actos inscribibles en el contenido del título. Solo puede formularse la reserva al momento que se ingresa el título. O sea, en este momento ingreso el documento, en ese momento yo digo qué es lo que no quiero que se inscriba. Solamente se admite cuando lo que no quiere que se inscriba se puede separar del resto que sí se va a inscribir. Y basta que se consigne expresamente en el formulario, ¿no? No se necesita ninguna formalidad, no me piden que legalice la firma, ni ante un notario, ni ante el fedatario de la institución. ¿Puedo ampliar la rogatoria? O sea, yo ya solicité, ya pedí que se inscriba, ya existe el petitorio, ya está formulado. El artículo 40 del reglamento nos dice que sí se puede ampliar, pero solamente para solicitar la inscripción de un acto previo. Es decir, yo quiero inscribir la compraventa que B le hace a C. Pero me dicen, oye, pero B no tiene su derecho inscrito porque en el registro aparece como dueño A. Entonces, para que pueda inscribir la venta que B le hace a C, necesita inscribir primero la venta que A le hace a B. Pero hay un acto previo, ¿no? Sin esa transferencia de A a B, no podría ingresar la transferencia de B a C. Entonces, como ese acto previo es necesario, en ese caso yo puedo ampliar mi solicitud. Es decir, tiene razón usted, señor registrador, me olvidé. No me acordé que faltaba esa escritura y la escritura está aquí y la presento y solicito que se amplíe la rogatoria para que ese acto previo se incorpore a la rogatoria formular. En ese caso, el registrador tiene que evaluar si es posible admitir la ampliación. O sea, si no hay ningún título incompatible, dice, o sea, si no hay nada ingresado, después que, lo que pasa es que todo esto tiene pues un orden de prioridad, ¿no? Si el título que yo quiero ampliar tiene después de él un título posterior que resulte incompatible, que está esperando que este título anterior se caiga para ingresar él, entonces, imaginémonos, ¿no? Que A le vendió a F ese mismo inmueble. Entonces, F podría inscribirse si es que la transferencia de B a C no se completa con la transferencia de A a B, ¿no? Si A le vendió a B y B le vendió a C y eso se inscribe, entonces la venta, obviamente una venta ilícita que hizo A F, sabiendo que ya no podía hacerla, ya no podía ingresar. Entonces hay una incompatibilidad. En ese caso, dice la norma, si hay un título incompatible no se puede ampliar la rogatoria. O cuando existe un título incompatible presentado antes de la ampliación de la rogatoria, esta ampliación solo procede si el instrumento inscribible que contiene el acto previo ha sido otorgado con anterioridad. Ahora veamos el principio de titulación auténtica. O sea, hasta aquí hemos visto la parte inicial, o sea, cómo accionamos ante el registro un pedido de inscripción. Ahora veamos en qué forma, en qué sustentamos el pedido de inscripción. Y el principio de titulación auténtica lo que hace es decirle a todos que para que el registro acoja una situación jurídica inscribible, tiene que hacerlo bajo parámetros de certeza. O sea, si el artículo 949 me dice que va a ser acuerdo de voluntades, esa transferencia de propiedad por el solo consenso, ¿cómo se acredita? ¿Cómo tenemos certeza de que se produjo realmente una transferencia de propiedad, ¿no? El artículo 949 deja pues un tema muy discutible, ¿no? Muy difícil de admitir, ¿no? O sea, ¿cómo admitiría
por el intercambio de correos electrónicos, por un par de cartas SIM, por un documento privado. ¿Qué certeza nos otorga a todos nosotros informarnos que hubo una transferencia si no tenemos certeza que la transferencia es cierta? Entonces, lo que hace el principio de titulación auténtica es decirle a los interesados que su acto inscribible solamente puede inscribirse si consta en un instrumento que otorga fe, que otorga certeza de que efectivamente el acto se produjo. Y la forma de que ingrese esto al registro es con un título que sea auténtico por sí mismo. ¿Cuáles son los títulos auténticos por sí mismos? Aquellos que por sí mismos otorgan fe. Por ejemplo, un instrumento notarial, porque el notario está investido, ¿no?, de esta facultad. El notario da fe de que lo que dice el documento que él certifica es verdad. Lo mismo tiene un funcionario público, lo mismo tiene un juez, ¿no?, porque ejerce en función pública, ¿no? Cualquier funcionario público que emite documentos en ejercicio de sus funciones, los documentos que ellos emiten tienen naturaleza pública y, por tanto, merecen fe por sí mismos. Entonces, lo que hace el artículo 2010 es decirnos que cualquier cosa que se debe al registro debe tener por sí mismo una investidura de verdad, para que pueda ser confiable. Pero dice, salvo disposición contraria, o sea que podría ocurrir que en algunos casos no se cumpla con este requisito, que es un requisito obviamente importante. El reglamento repite la misma fórmula, ¿no? Se hace en virtud de título que conste en instrumentos públicos salvo disposición en contrario. Entonces, la regla general es el instrumento público. La excepción son los instrumentos que no tienen naturaleza de instrumento público. Pueden ser documentos privados, en algunos casos con firmas certificadas, o por notario o por feudatario, o copias certificadas de actas notariales, ¿no?, cuando estén en los supuestos que una norma lo autorice. El reglamento ha hecho una definición de lo que es el título registral, ¿no? O sea, ya sabemos que lo que es un instrumento público, pero para efectos del procedimiento registral hay que además entender qué es un título, porque en el mundo del derecho registral la noción del título es sumamente importante. ¿Qué es un título? Es aquel documento o instrumento en cuya virtud se extiende una inscripción, que ha dado mérito a una inscripción. Entonces, el reglamento lo define de esa manera. Es el documento, o sea, va por el lado formal. Porque el título, en su sentido más abstracto, es el acto, ¿no? Es aquel derecho en el que se funda, ¿no?, un ejercicio. ¿Cuál es mi título de propiedad? Mi título de propiedad es la causa de mi derecho. ¿Cuál es la causa de mi derecho? Bueno, es la herencia que recibí mi padre o es la compraventa que yo hice del propietario anterior. Esa es la causa o título de mi derecho. Para efectos del procedimiento registral, título no es la parte sustantiva, sino la parte formal. Es el documento, dice la norma, ¿no? Es el documento en el que se funda inmediatamente y directamente el derecho que se pretende inscribir y que por sí mismo acredita fehaciente e indubitablemente la existencia de ese acto. Pero además de ese instrumento que es el título, pueden existir documentos complementarios. ¿Qué son los documentos complementarios? Son aquellos que forman parte del título, pero que no fundamentan de manera directa el acto que se pretende inscribir. Como hemos visto, como hemos mencionado, hace un momento, ¿no?, dentro de esta función de control administrativo, existen algunos casos en los que los registradores exigen documentos adicionales a los de la legalidad, ¿no? O sea, yo ya vi que el contrato es válido, hay acuerdo de voluntades y que el acto jurídico está acreditado. Pero la ley me exige que yo solicite la acreditación del pago de los impuestos sobre el premio. Entonces, cuando se presentan los documentos que acreditan el pago de los impuestos, estamos hablando de documentos que complementan la rogatoria, ¿no?, por una imposición legal. O cuando se presentan, por ejemplo, ¿no?, gráficos, ¿no?, que no son constituyentes del derecho, ¿no? En algunos casos los gráficos sí forman parte de la noción del título. En el caso de documentos otorgados en el extranjero hay una regulación especial, ¿no? Cuando se otorga un título, por ejemplo, ante un notario o en país extranjero, este documento para que llegue al Perú debe cumplir con una serie de acreditaciones para que tome valor, ¿no?, para que se reconozca valor. Esta legalización
¿no? Debe completarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que certifican la firma del cónsul en el país donde se otorgó, salvo que se trate de documentos otorgados en países que formen parte de la Convención de la Haya, ¿no? Por el tema de la apostilla, ¿no? Si viene apostillado el documento, si una certificación que le acredita autenticidad del documento, ya no es necesario que pase por este circuito de legalización, ¿no? La apostilla es una evidencia no solamente de legalidad, sino de veracidad del documento, y se puede verificar, ¿no? De manera virtual, ¿no? Tiene un código, ese código se puede consultar a través de una página especial en la que uno pueda comprobar si se trata del mismo documento. Las sentencias otorgadas en el extranjero, para que puedan tener fuerza en el Perú, deben seguir el procedimiento del exequatur. Igualmente los laudos y las demandas otorgadas ante tribunales extranjeros solamente se pueden anotar si el Poder Judicial peruano lo autoriza. Ahora, el principio del tracto sucesivo alude a lo que mencionaba al principio, ¿no? O sea, el registro tiene que ser un sistema de información organizado y ordenado. Si yo tuviera un sistema de información desordenado, sería un caos, ¿no? Y ese caos no me podría dar certeza, no me podría dar seguridad. Entonces, el principio del tracto sucesivo lo que me dice es, tiene que haber una adecuada concatenación de derechos, porque ninguna inscripción, salvo la primera, se puede hacer si esté inscrito el derecho de donde emane lo que se pretende inscribir. El derecho de C emana del derecho de B. El derecho de B no está inscrito. Entonces, si no está inscrito el derecho de B, no se puede inscribir el derecho de C. Para que se inscriba el derecho de B, tiene que estar inscrito la transferencia que le hizo A a B. Entonces, tiene que cubrirse ese orden, ¿no? Ese tracto sucesivo. El artículo 6 del título preliminar del reglamento repite la misma norma, pero le agrega el acto previo o necesario o adecuado para su extensión, salvo disposición contraria. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que el tracto sucesivo se refiere a la cadena de titularidades, ¿no? Aquí un derecho se deriva de un derecho anterior, y si no existe esa cadena, no es posible incorporar. Pero existen algunos actos que no se refieren a una cadena de titularidades, pero sí se refieren a algo que debe ser anterior y que es necesario para que lo que se pretende inscribir ingrese. El doctor González Lori hablaba, por ejemplo, del derecho de superficie. Y de los distintos derechos de superficie que se pueden constituir, ¿no? O sea, el derecho de superficie sobre una edificación, sobre los aires de una edificación. Entonces, para que se constituya ese derecho de superficie, tendría que estar inscrita esa edificación, ¿no? O sea, si yo constituyo superficie sobre los aires de una edificación, entonces la edificación es un elemento necesario, un prerequisito para la conformación de derechos de superficie sobre esos aires. Para no tener derecho de superficie, una transferencia de un departamento de un edificio, no podría ingresar la transferencia sobre ese departamento si el edificio no está inscrito, porque el edificio constituye la base sobre la cual se independizan las titularidades de los distintos departamentos que conforman el edificio. Entonces, hay supuestos que no son supuestos típicos del tracto sucesivo, pero sí son supuestos de actos previos necesarios. Porque sin ese acto previo necesario, la historia registral no sería ordenada, ¿no? No habría una concatenación ordenada. Ahora, claro, decir así de manera tan genérica, acto previo necesario o adecuado, además dice, ¿no? O sea, como si fuera algo distinto, ¿no? Necesario o adecuado en realidad representa lo mismo, ¿no? Para su extensión, deja un poco en el terreno de la interpretación de los funcionarios de registro, hasta dónde extiende, ¿no? Esta exigencia. Muchas veces hay algunos excesos. Muchas veces los funcionarios de registro consideran que hay la necesidad de que se inscriba un acto previo, que en realidad no es un acto previo, que es un acto posterior, que es un acto que puede inscribirse después, que no necesita estar inscrito de forma anterior. Y ahí viene una discusión de carácter operativo. Ustedes tienen que tener muy claro el concepto para que en su ejercicio profesional puedan hacer valer el derecho correcto de este principio. ¿En qué casos no se aplica el principio de tracto sucesivo? Por ejemplo, la inscripción previa de donde emane el acto, que es un criterio objetivo. La inscripción del acto previo necesario, lo que decía hace un momento, que es un criterio bastante subjetivo.
se exceptúa la aplicación de este principio en los casos de la numeración. No se requiere la inscripción de la fábrica para la inscripción de la numeración. ¿Por qué? Porque en la parte operativa hubo mucho esta exigencia. Como había un criterio, el criterio decía, bueno, no se puede inscribir la numeración porque no hay una construcción. Entonces, ¿qué construcción voy a numerar? De repente no hay una construcción, pero sí hay una puerta, ¿no? De repente hay un cerco, hay un terreno vacío, pero hay una puerta y una puerta necesita tener una numeración. ¿Sí se puede numerar? Sí. Entonces se zanjó el tema poniendo en el reglamento esta excepción. Transferencia de un predio, significación inscrita. Muchas veces se transfería un predio y se contaba en la escritura que en ese predio existe pues una casa, ¿no? De 2 pisos, y en la partida registrada aparecía como un terreno sin construir. ¿Y qué importa que no esté inscrita la casa? Pues igualmente estoy vendiendo el terreno con todo lo que tiene el terreno, ¿no? El derecho a propiedad se extiende, ¿no? Como dice la norma del código, se extiende hacia arriba y hacia abajo hasta donde sea el último propietario, salvo que se hubiera diferenciado las titularidades, ¿no? Pero si no hay una diferencia de titularidad, hay esa prohibición vertical de la propiedad, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo hasta donde sea útil al propietario. Entonces, todo lo que está encima del predio o debajo del predio le pertenece al propietario del terreno. Entonces, no era necesario que se inscriba la edificación para exigir la transferencia. Registralmente está como un terreno y hasta registralmente tiene una propiedad construida. Todo eso forma parte de la transferencia, sí. En el registro seguirá figurando como un terreno, pero con un cambio de propietario. La hipoteca del predio cuya edificación no se encuentre inscrita. Claro, igualmente, ¿no? Yo puedo hipotecar y se hipoteca el predio tal como está físicamente, porque para un tasador, ¿no? Toma la tasación de la edificación, aunque no esté inscrita, y yo genero un gravamen sobre ese predio, incluida la edificación. ¿Importa que esté inscrita? No me importa, ¿no? Porque el gravamen va a extenderse por su efecto persecutorio a todo el bien. Bueno, Trato ciego ayuda a la información ordenada, brinda un historial jurídico uniforme, impide la interpretación aislada de derechos inscritos y proporciona al titular inscrito la seguridad de que no podrá inscribirse en ningún título si él no aparece como disponente, que es la seguridad jurídica estática. ¿En qué caso no se exige el tracto sucesivo? Bueno, obviamente cuando se inscribe por primera vez el predio, ¿no? O sea, si yo estoy inscribiendo por primera vez el predio es porque antes no ha habido un derecho inscrito. Yo voy a ser el primer titular del predio porque antes ese predio no figuraba en la historia del registro. Esa parte del espacio, del territorio de la República no está inscrito a nombre de nadie. No se trata de que el predio ya esté inscrito en una mayor extensión y yo quiero inscribir una partecita. No, eso no es una inmatriculación. Eso es un fraccionamiento de un predio mayor. Yo, cuando inmatriculo, lo que estoy haciendo es incorporar al registro la historia de un espacio del territorio nacional que no tiene información en el registro. Por primera vez va a ingresar al registro información de ese espacio del territorio. Y como sobre ese espacio del territorio en el registro no había un titular, en consecuencia no necesito cumplir un tracto, porque yo voy a ser el primer titular. Cuando se producen transferencias realizadas por el causante, o sea, una persona ya que fallecida, a favor de terceros antes de su fallecimiento, podría ocurrir que esta transferencia efectuada a favor de terceros no ingrese a tiempo al registro y que ingrese primero en la sucesión de ese causante. Y los herederos desconocían que el causante ya había transferido. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ingresó la sucesión del causante y después que ingresar la transferencia de terceros. Hay una aparente discrepancia, ¿no? Esta discrepancia se ha resuelto normativamente en el reglamento diciendo, bueno, antes ya se había establecido en jurisprudencia administrativa, en precedentes administrativos, de que las transferencias efectuadas por el causante en vida prevalecían sobre la sucesión, porque los sucesores en realidad heredan lo que es el patrimonio del causante al momento de su fallecimiento. Si al momento de su fallecimiento ese bien ya había sido transferido, ese bien no formaba parte de la masa hereditaria y por tanto los sucesores no debieron recibir. Por tanto, en ese caso, se dice no importa que no haya tracto porque estos terceros van a ser los titulares si es que se acredita que hubo transferencia mediante un instrumento público, una titulación auténtica. Y la anotación de embargo sobre inmueble inscrito a nombre de un tercero. Este es un tema de mucha discusión porque se cuestionaba, ¿no? que el afectado con el embargo,
o sea, quien era el demandado, el deudor, no fuera el titular del bien afectado. Pero acá lo que importa es el criterio del juez, ¿no? No el criterio del registrador. Si el juez considera que el bien debe ser afectado, aunque el titular sea una persona distinta, será el criterio judicial el que prevalezca. El principio de legalidad, lamentablemente el tiempo nos está ganando, ya estoy en el tope. Voy a tratar de referirme a este principio nomás porque no me alcanza el tiempo, ¿no? El principio de legalidad es aquel principio que se refiere a la función de calificación del registrador. Los registradores, dice, califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se dicta la inscripción, la capacidad de los otorgantes, la validez del acto, por lo que resulta de los documentos presentados, de los antecedentes y de los asientos de registro público. Acá el registrador ejerce esta labor de control, ¿no? Ese filtro de legalidad para que no ingrese cualquier cosa de manera desordenada al registro. El segundo párrafo de este artículo trae un problema, que es un párrafo agregado cuando se dio el Código Procesal Civil. Recuerden ustedes que el Código Civil se dio en el año 84 y el Código Procesal en el año 92, si no me equivoco. Al crearse el Código Procesal Civil, se agregó este segundo párrafo a raíz de una mala experiencia de uno de los que intervino en la creación de este Código Procesal, al que seguramente algunos registradores le habían cuestionado, ¿no?, la inscripción de mandatos judiciales. Entonces, claro, si existe un ejercicio indebido de la función calificadora, se producen estos problemas, ¿no? O sea, y bueno, como los registradores no entienden que no pueden cuestionar un mandato judicial, entonces que la ley le prohíba calificar. Y eso es lo que dice esta norma, ¿no? La calificación no se aplica, fíjense, dice no se aplica, bajo responsabilidad del registrador cuando se trate de parte que contenga resolución judicial que ordene una inscripción. De ser el caso, el registrador puede solicitar aclaraciones o información complementaria. Bueno, sí, pero si le pide aclaraciones o información es porque ya lo está observando, ¿no? En realidad, lo que se quiso hacer acá es un poco cambiar la actitud del registrador que, desde mi punto de vista, ejercía una indebida supervisión de la función de los jueces. El juez, obviamente, como cualquier persona, se puede equivocar, entonces el registrador puede alertar que no toma en cuenta algunas circunstancias. Pero si el juez reitera el mandato porque es su criterio para resolver un caso, para impedir que se produzca un daño irreversible en uno de los litigantes, entonces el juez tiene esa facultad y los funcionarios administrativos, de acuerdo al artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberían acatar el mandato. Es decir, algunos jueces, segundos registradores no cumplían con el mandato, estaban excediéndose sus funciones. Decir que el registrador no califica, en primer lugar, es decir algo que no es verdad, porque desde el momento que pide una información o aclaración, está observando, está calificando. Si no calificara, no le pediría una aclaración o una información al juez. Lo hace porque califica. Lo que no puede hacer el registrador es cuestionar los fundamentos, ni el criterio ni el mandato. Puede formular, ¿no?, alguna información para que el juez verifique si el mandato debe ser modificado o si debe ser retirado, pero si el juez considera que el mandato debe inscribirse, debe cumplirse con el mandato judicial. ¿Quiénes califican? Registrador en primera instancia, tribunal registral en segunda instancia. Y la calificación es independiente, personal, indelegable, se ejerce dentro de un marco legal, no es una decisión discrecional, es una actuación reglada, y además se debe propiciar y facilitar las inscripciones, dice la norma reglamentaria. Es decir, cuando uno califica, en realidad pues hay muchos supuestos, ¿no? Hay supuestos donde el registrador puede entrar en duda. Entonces lo que le dice la norma es, oye, si hay duda, favorece la inscripción. Porque este es un juego de seguridad. O sea, todos estamos fuera del registro y el que llega al registro gana, ¿no? El que llega al registro está protegido. Entonces hay que hacer que la gente llegue al registro, porque es mejor que los derechos estén amparados en el registro que estén fuera del registro, porque están expuestos. Fuera del registro hay inseguridad. Y donde hay inseguridad no hay confianza, no hay tráfico, no se promueve la economía. Entonces, es bueno para todos que el registro acoja la mayor cantidad de situaciones jurídicas extrarregistrales. Entonces, se debe propiciar
sea, ¿cuándo no se debe inscribir? Cuando evidentemente hay una situación que es un obstáculo insalvable para la inscripción. Si yo no puedo salvar ese obstáculo, no debo ingresar al registro. Pero si es un obstáculo no relevante, si hay de repente una situación que presenta una discrepancia menor que puede ser superada según esta regla o según este criterio de calificación, porque más que una regla es un criterio de calificación, el registrador debería favorecer la inscripción. Entonces, en caso de duda, según esta propuesta normativa, se debería favorecer la inscripción. Quiero ir al tema de la fe pública, porque con esto, lamentablemente, el tiempo me ha ganado. Voy a terminar refiriéndome al artículo 2014 del Código Civil, que es el que ha generado últimamente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional bastante polémico, ¿no? Se les ha hecho entrega a ustedes materiales que les recomiendo revisar, les recomiendo leer. Siempre es bueno dar una lectura a las opiniones. No todos pensamos igual, hay opiniones distintas, pero es importante que ustedes entiendan el contexto. Lo que hace el 2014 del Código Civil es decirle a todos nosotros operadores del derecho, en el mundo inmobiliario, que si uno confía en el registro, que si uno toma conocimiento de la información del registro, asume que lo que dice el registro es verdad y desconoce que el registro me está diciendo algo que no es verdad, porque si yo conociera que lo que dice el registro no es cierto, entonces yo no estoy siendo honesto, ¿no? Yo sí estoy procediendo con un conocimiento y me quiero aprovechar de la presunción de verdad del registro. Eso no debe ser amparado por registro. La buena fe del registro lo que hace es decirle a la gente: confía en mí, pero no te aproveches de mí. De repente lo que yo estoy diciendo no es verdad porque está registralmente hay una situación que se ha modificado y esa modificación no ha llegado al registro. Pero si tú sabes que la situación del registro ha sido modificada, aunque el registro todavía no lo publicite, si se evidencia que tú tienes conocimiento, no vas a ser amparado por el registro. Eso no lo va a resolver el registrador. El registro no tiene cómo saber, ¿no? Si la persona sabe o no sabe. Eso se resolverá un conflicto, una controversia ante un juez. Y será el juez el que, meditando los medios de prueba, determine si había o no había este conocimiento de la inexactitud. Porque fíjense ustedes, la segunda parte de este artículo me dice: la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. O sea, me pueden probar que conocía la inexactitud del registro. O sea, no basta que el registro no diga que el registro es inexacto, no basta que en el registro, en sus antecedentes, porque acá se han rasgado las vestiduras algunos profesionales diciendo que ahora uno tiene que revisar los asientos registrales y los títulos archivados, ¿no? Y que antes uno solamente revisaba los asientos. Yo no creo que eso sea tan cierto. Yo creo que sí era necesario revisar todos los antecedentes. Pero en realidad la segunda parte nunca se modificó. Entonces, si uno podía demostrar que se sabía que el registro era inexacto y se demuestra, entonces me tumbo la presunción de buena fe. Y si me tumbo la presunción de buena fe, no habrá un tercero de buena fe. O sea, no habrá un tercero protegido por el registro. ¿Esto por qué? Porque con esto acabo. Porque el registro fue aprovechado indebidamente por algunas organizaciones delictivas, ¿no? Como el tema de la mafia orellana, que no era la única, ¿no? Lamentablemente no era la única. Había muchas personas inescrupulosas que empezaron a hacer un uso indebido del sistema registral. Bueno, Orellana no solamente hizo un mal uso del sistema registral, ¿no? Hizo un mal uso de todos los sistemas jurídicos en general, ¿no? El sistema arbitral, el sistema concursal, ¿no? El mismo sistema judicial, ¿no? Pervirtió todos los actores de un sistema jurídico. ¿Para qué? Para consumar hechos delictivos. Entonces, para evitar la consumación de hechos delictivos, se modificaron algunas normas como esta, ¿no? Entonces se dijo que hay que revisar los títulos archivados como si esa fuera la solución. Me parece que no es la solución. Me parece que ya era obligatorio que uno tome conocimiento de los antecedentes. Pero además, me parece que siempre estuvo presente la posibilidad de mostrar que había un conocimiento de la inexactitud del registro. Y a veces los remedios son peores que la enfermedad. Yo lamento no haber podido agotar la totalidad de los principios, que en realidad ya me quedaban algunos, pero lo que quiero solamente reafirmar es que la situación de un sistema registral se basa en la operatividad.
Entonces, para que un sistema registral sea eficiente, hay que hacerlo eficiente todos los días. O sea, la forma de confiar en el registro es que el registro sea eficiente. Un registro eficiente es un registro ágil, es un registro confiable, es un registro que no excede sus atribuciones, que permite, como lo acabo de mencionar, que las situaciones jurídicas ingresen al registro porque es la mejor forma de brindar confianza y seguridad. Un derecho no inscrito es un derecho en riesgo, es un derecho que puede ser vulnerable. Entonces deberíamos tratar de facilitar el ingreso de las situaciones jurídicas al registro. Muchas gracias por su atención, quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente tenemos consultas a través del chat. Indicamos la primera consulta que llega a cargo del participante Jan Cóndor. Jan felicita a la ponencia y consulta lo siguiente. Con la emisión del decreto legislativo 1440, que regula el nuevo régimen de garantía mobiliaria, que eliminará el registro mobiliario de contratos y recordará las funciones de los registros bienes muebles, o el decreto legislativo 1192 sobre expropiación, que limita la calificación registral, obligando a una publicidad forzada, ¿no está desnaturalizando nuestro sistema registral peruano? A ver, yo creo, bueno, obviamente hay una modificación, ¿no? O sea, si se altera lo que hablábamos al principio, ¿no? Si se alteran los rasgos fundamentales que caracterizan el sistema y lo diferencian de otro, lo estamos cambiando. Pero yo creo que eso es lo que quieren hacer, ¿no? Cambiarlo. Pero yo quiero dar una mirada un poco más macro, ¿no? Al tema, ¿no? O sea, es verdad, así como critico la modificación del 2011 cuando a raíz de alguna mala experiencia de alguno de los autores del Código Procesal, se introdujo esta no calificación, que en realidad sí es calificación de los mandatos judiciales, pero evidentemente eso obedecía a un exceso en la labor calificadora de los mandatos judiciales. O sea, quien estaba calificando mandatos judiciales indebidamente o excesivamente eran los registradores, que consideraban que eso era parte de su función y que no se daban cuenta que estaban entrometiéndose en una competencia que no les correspondía. Entonces, por eso digo, a veces los remedios terminan siendo peor que la enfermedad, pero no hay que dejar de reconocer la causa del problema. Entonces, si hay, por ejemplo, la decisión en el decreto legislativo 1192 de prohibir la calificación, estamos en el mismo supuesto del 2011 cuando se prohibió la calificación para los mandatos judiciales. Y yo creo que eso es un error. O sea, ¿cómo no se va a calificar? Si no se califica, nos convertimos en un buzón de correo. O sea, me parece que eso está mal. Lo que no está bien es que la calificación sea excesiva. Entonces, lo que hay acá es un remedio para un problema que no se sabe enfrentar. Y cuando el decreto legislativo 1440, que establece el nuevo régimen de garantías mobiliarias que todavía no está vigente, pero cuando entre en vigencia lo que va a ocurrir es que no va a haber calificación. Porque se ha dicho acá el problema, en pocas palabras, y lo digo en realidad con todo el respeto que me merece la trayectoria de muchos registradores a quienes respeto mucho y considero bastante, pues son excelentes profesionales, es que hay algunos otros colegas que no son tan buenos profesionales y que han excedido su función. Entonces, como la solución no es tan real, o sea, capacitar a los registradores y decirles que califiquen bien parece que no ha sido suficiente. La ley de garantías mobiliarias ya introdujo una necesidad de cambio. ¿Y qué se dijo? Mira, ¿sabes qué? Hay que dar una calificación atenuada, ¿no? Hay que crear una calificación atenuada para que el registro sea un poco más flexible, para que no sea tan rígido. Pues dejaron la calificación natural. O sea, si me presentas el título en formulario, te califico atenuadamente y te lo inscribo rápido, ¿no? Un plazo menor, unas exigencias menores. Pero si me presentas en la escritura pública normal, entonces la calificación es plena. Entonces el registrador es el cuco. No puedes, o sea, claro, eso no funcionó. Y como no funcionó, entonces el 1440, 1400 debería ser, ¿no? Lo que ha hecho es decir, no, entonces mejor que no haya calificación. Queremos un sistema de avisos con registro y con efectos jurídicos. Ahí yo discrepo de algunos colegas que dicen que, uy, no, como ya no hay registrador, ya no hay calificación, entonces ya no va a ser un registro jurídico. Yo no veo por qué no sea un registro jurídico. Lo que caracteriza un registro jurídico son los efectos jurídicos.
Si hay efectos jurídicos de oponibilidad, de prioridad, ¿no?, de preferencia, es un registro jurídico, pero sin calificación. O sea, yo creo que es un modelo distinto, es un modelo diferente, cambia todo el esquema, es verdad, pero tampoco me rasgo la vestidura por eso. Hubiera preferido que el sistema registral tradicional mejore, ¿no? Que se evite esta salida, que es una propuesta, vamos a ver si funciona. Es una propuesta. O sea, yo como propuesta no me puedo anticipar, quiero ver cómo funciona, quiero ver qué problemas va a traer la parte operativa. Ahora no puedo saber, ¿no?, si va a ser buena o mala. Lo que sí puedo decir es que la experiencia de la ley de garantía inmobiliaria que todavía está vigente me ha dejado un sinsabor. Me dejó el sinsabor porque me dieron como caramelo una calificación atenuada que no resolvió el problema. Y el problema está en la mala actuación de algunos funcionarios registrales que hacen una calificación excesiva, exagerada o impertinente, ¿no? Creo que por ahí daría la respuesta para Jan. Muchas gracias, doctor. Inmediatamente la segunda consulta llega a cargo de la participante Noelia. Buen día. Noelia agradece la ponencia e indica: ¿qué medidas a nivel registral se podrían implementar para mitigar el fraude inmobiliario en el registro de propiedad inmueble? Bueno, a ver, yo creo que la principal medida es le llaman la virtualización, ¿no? A mí me repulsa un poco utilizar este tipo de palabras, ¿no? O sea, el dar un servicio virtual tiene varias ventajas. El hacer que uno evite el uso del papel es hacer que uno evite la intervención de agentes que pueden alterar el papel. ¿Qué es lo que pasa con el papel? Que entre el transcurso de la oficina del notario al registro puede pasar cualquier cosa. De sustituir algunas partes o alterarlas hasta cambiarlo totalmente. Entonces, había algunos tipos de controles. Tenemos una institución que ha durado más de 130 años. Y funcionaba bien y no había seguramente problemas como estos, pero eran muy aislados. Y el registro no explotó. O sea, la sensación de seguridad jurídica no se derrumbó. Entonces, yo creo que lo que pasa es que la necesidad de cambio es una necesidad no del registro, sino del mundo entero. Y eso empezó hace muchos años, hace 25 años. O sea, cuando el mundo empezó a cambiar, cuando la informática creció, cuando se derrumbaron las fronteras, cuando la contratación se hizo expansiva, debió cambiar también los sistemas de inscripción. Y en el Perú hubo un cambio importante hace 22 años. En el año 97-98 se pasó, ¿no?, de la época de las cavernas, de la inscripción en tomo, ¿no? Incluso pintaban el registro tradicional a una brujita escribiendo en un tomo, y el registro predial, me acuerdo mucho, en el principio de los 90, usando una computadora, como que fuera pues una cosa fabulosa en ese momento, ¿no? Bueno, pues ese era el momento del cambio, y se empezó el cambio, pero el cambio se detuvo, lamentablemente, a los pocos años, y no se siguió. Ahora, con motivo de la pandemia, hemos impulsado nuevamente algunas medidas y ya casi todos los servicios de publicidad, por ejemplo, se brindan de manera electrónica. Ya yo no tendría que ir a una oficina registral a hacer una solicitud de un certificado, una copia literal. Hay todavía algunos servicios que faltan atenderse de manera virtual, pero la gran mayoría, por lo menos los más importantes, ya se atienden de manera virtual. En las inscripciones, yo estuve trabajando en la superintendencia hace un par de años, advertimos que al hacer el trámite virtual, por ejemplo, se hizo virtual el trámite de inscripción de las sucesiones intestadas. Al hacer el trámite virtual, las inscripciones se elevaron. El tiempo de procesamiento de calificación se hizo cortísimo. El despacho era más ágil. Entonces traía una serie de beneficios y confianza además, ¿no? Porque el funcionario de registro ya no tenía la desconfianza del papel. Lo que me viene es un documento que viene por vía electrónica del despacho del notario. Es verdad que en el mundo de la informática también pueden existir problemas, es verdad, ¿no? Pero bueno, de todos modos hay un gran avance. Yo creo, no entiendo todavía por qué no se han hecho virtuales todos los procedimientos de inscripción. No entiendo la razón. Yo creo que si se puede inscribir una escritura de, no sé, pues de compraventa de un predio, se puede inscribir también el derecho de superficie de ese predio.
sea, hace algunas semanas, por ejemplo, una persona me comentaba que su título tenía varios actos, ¿no? Compraventa, ¿no? Algunos de esos actos se podían hacer por trámite virtual. Y algunos otros, como la superficie, no. Entonces se había hecho compraventas, hipotecas, y se había también constituido superficie. Como tenía superficie y se presentó por vía virtual, porque es una sola escritura, se presentó por vía virtual porque el notario utilizó el mecanismo virtual, el registrador dijo, no, no puedo inscribir tu título porque tiene superficie y la superficie todavía no está autorizada a inscribirse por vía virtual. Entonces uno encuentra un sinsentido, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Por qué esa distinción? Y qué absurdo suena, porque es una cuestión absurda, ¿no? Que yo le diga, oye, estoy tratando de facilitarle las cosas al registro y el registrador sale a decirme, no, ¿sabes qué? No se puede. Claro, no le falta razón, ¿no? La norma que dice qué acto se puede inscribir no contempla, ya, eso es lo que critico, ¿no? No hay ninguna razón para que se distinga qué actos pueden inscribirse de manera virtual, no. Basta que un acto se haga ante un notario para que ese acto se inscriba de manera virtual. Si el notario tiene la facilidad del mecanismo electrónico y todo. Entonces, hay cosas que creo que deberían hacerse más rápido. Creo que eso debió hacerse hace varios años, no ahora por la pandemia, claro, ahora con mayor razón, pero si se hubiera hecho hace varios años, ya hubiéramos tenido un sistema registral preparado y que no se hubiera detenido. ¿Saben qué pasó en la pandemia? El registro se paralizó. Y al paralizarse el registro, se paralizó la economía. Tuvimos 3 meses, realmente 3 meses, en un país suspendido, con información pendiente de definirse y por tanto con operaciones económicas que dependían de la inscripción. Entonces no debió suceder algo así. Bueno, por ahí yo creo que va la solución, ¿no? Eso genera, el hacer procedimientos electrónicos genera confianza, rapidez y además da seguridad. Yo creo que esto es el primer paso, ¿no? Y en la parte operativa seguramente habrán algunos problemas que en el camino se ven ir resolviendo. Muchas gracias, doctor. La tercera consulta llega nuevamente a través del alumno Jan Cóndor. Consulta lo siguiente. ¿Es correcto señalar que la titulación auténtica es un principio registral, ya que éste nace fuera del procedimiento registral? No sé si no entiendo tu pregunta o no sé si tú no has entendido la explicación, Jan. Te lo digo con todo respeto. Es un principio para el registro que reciba información confiable, ¿no? Te lo presento de esta manera. O sea, si el 949 me dice que el solo acuerdo de voluntades produce la transferencia y tú eres un profesional, futuro profesional, conoce que esa norma tiene valor jurídico y le dices al registrador, y como la norma dice eso y yo tengo este contrato privado donde hay un acuerdo de voluntades, quiero que se incluya la transferencia porque la ley dice que ahí hay una transferencia. Y yo como registrador te diría, sí, pero yo como sé que ese documento privado, las firmas son auténticas, que esas partes fueron las que contrataron, ¿qué confianza me merece a mí ese documento? Entonces yo como registro necesito tener confianza en la información que viene. Para mí es un principio de confianza el documento que contiene el acto que se pretende inscribir. Por supuesto, el documento preexiste al registro. O sea, si por ahí va tu pregunta, estamos de acuerdo. Pero no estamos hablando del documento, estamos hablando del principio. O sea, el acto, una cosa es el acto y otra cosa es el título registral. El acto, si no tiene una forma impuesta por la ley, puede ser la que las partes acuerden, ¿no? Código Civil. O sea, cualquier acto al que las partes acuerden sí que no es formalidad impuesta. Y el acto vale. O sea, ¿cómo lo demuestras? Ese es otro problema. Pero tienes el marco jurídico que te dice que eso vale. En un debate, en una contienda, tú puedes demostrar que el acto vale, ¿no? A pesar de que no está en una escritura pública. Pero para el registro, el acto tiene que venir presentado con una investidura de verdad documental. Entonces, esa investidura de verdad documental, dice el principio de titulación auténtica, tiene que ser un instrumento público. Salvo que existe una norma que diga que algunos actos no necesitan un instrumento público. Por ejemplo, los poderes otorgados por las personas jurídicas, ¿no? Un poder otorgado a un acuerdo de junta de accionistas no necesita una escritura pública. Se puede acreditar mediante el acuerdo adoptado con una copia certificada del acta.
Eso lo dice la ley y por tanto la ley ha establecido ahí una excepción al principio de titulación auténtica. En otros casos existe la posibilidad de presentar un título registral que conste en documento privado con firma certificada por notario. Entonces, hay supuestos de excepción al principio de titulación auténtica y son registrales porque es el vehículo por el cual ingresa el acto al registro, ¿no? Por eso que hablaba de que los principios en algunos casos son principios de procedimiento. En este caso es la forma en que acredito en el procedimiento la existencia del acto y la admisión del acto al ser registrado. Gracias, doctor. La última pregunta de la noche llega a cargo de la participante Claudia Cordero. Claudia agradece la ponencia e indica lo siguiente. ¿El registrador puede cuestionar documentos administrativos en base al principio de legalidad? Si en caso no pudiera, ¿en qué caso resultaría precisa esa injerencia? Buena pregunta, Claudia. El registro, así como el registrador no puede cuestionarle al juez el criterio del mandato, tampoco puede cuestionarle al funcionario administrativo los aspectos de su competencia, ni los aspectos de procedimiento, ni los aspectos de la decisión, ¿no?, administrativa. ¿Qué es lo que puede calificar el registrador en un título administrativo? La forma del documento, la formalidad. Si el documento no está presentado, por ejemplo, en copia certificada, o si la copia certificada ha sido expedida por el funcionario que no acredita su competencia. El caso típico es el de los documentos administrativos que se presentan en copias certificadas por el fedatario de la institución. El fedatario de la institución tiene competencia para certificar documentos que van a servir para un trámite ante la misma entidad, del cual forma parte el fedatario, pero no ante otra entidad. Entonces, mucha gente no comprende eso, confunde las cosas, y algunas instituciones también lo confunden, ¿no? Y se pide el documento para inscripción en registros públicos con copia certificada expedida por el fedatario de, por ejemplo, de la municipalidad, una municipalidad distrital. No, ahí la forma del título no satisface la exigencia que requiere para su ingreso a ser registrado. No se puede cuestionar el fundamento, tampoco se puede cuestionar el procedimiento, y sobre esto hay un precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal Registral en el año 2012, ¿no?, que ha establecido esta limitación a la calificación de títulos administrativos. Muchas gracias, doctor. Agradecerle la ponencia, la presentación de la noche de hoy. Para las palabras de agradecimiento, tenemos ya en línea conectado al doctor José Mas, director de Normas y Registro de la Superintendencia. Adelante, doctor Mas. Gracias, Melissa. Muchas gracias, doctor Garazatúa, por sus importantes aportes a la formación de los estudiantes. Estimados futuros profesionales, quiero que quede grabado en la persona de ustedes que el doctor Garazatúa forma parte de este sello que está poniendo la superintendencia al primer curso de formación de estudiantes para acercarse a las materias de propiedad estatal. Nuevamente, el agradecimiento institucional al doctor Juan José Garazatúa